¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Invitación, siempre es un gusto compartir datos económicos con su prestigioso medio. No, nosotros los agradecidos por atender nuestro requerimiento. Carlos, justo antes de darle la bienvenida, revisábamos las cotizaciones a hoy, el dólar, porque si bien el oficial sigue siendo 6.86, 6.96, la vida real son estos datos que hemos presentado. ¿Es esa ya la nueva realidad? Diríamos, casi la cotización del dólar va a ahí fluctuar entre los 9, 9.30 bolivianos. ¿A qué se debe aquello, Carlos? Bueno, la principal caída del tipo de cambio paralelo, porque el oficial sigue siendo el mismo, ha sido de la primera medida que aplicó el gobierno, ¿no? Primero, la de conseguir créditos externos, consiguió de la CAF, si no me equivoco, 450 millones de dólares que han sido desembolsados, y esto ha engrosado las reservas internacionales. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento ha sido de que la gente ha empezado a tener mayor confianza en el gobierno, ¿no? De una u otra manera, con todas las medidas que se han ido tomando, como ha sido la reducción de la subvención, el incremento del salario mínimo nacional, y más que todo, no cortar el abastecimiento de los combustibles al margen de que tengan sus problemas de la calidad, ha provocado una estabilidad de cierta forma fina, si usted quiere, de la economía. Todavía no quiere decir que estamos estabilizados, porque el problema es muy complicado, es muy profundo. La cirugía que se le tiene que hacer a la economía tiene que ser profunda con medidas estructurales que está haciendo falta, ¿no? Pero, sin embargo, todas estas medidas han repercutido tanto en el nivel de inflación, como hemos visto, ya prácticamente se la tiene en números más aceptables, lo cual no estaba ocurriendo en la gestión pasada. Entonces hay un control de la inflación. La otra medida que aplicó el gobierno, la devolución de los ahorristas hasta $1.000, le dio un poco de estabilidad a todo lo que es el sistema financiero, a los ahorristas. Y esto ha provocado obviamente que la gente se sienta con mayor confianza y deje de mandar dólares, porque hay un componente que se llama especulación cuando la economía no está estable, ¿no? Las personas obviamente se asustan y lo primero que hacen, tengo que ir a buscar dónde refugiar mi activo financiero, los bolivianos que recibimos, nuestros salarios o los pequeños ahorros que podamos tener. Y el activo financiero más fácil de conseguir obviamente viene a ser los dólares, las divisas, una moneda extranjera. Entonces, la mayor demanda de divisas hace que también el tipo de cambio se incremente, ¿no? Eso ocurrió toda la gestión pasada, ¿no? Hace 2 años prácticamente. Y ahora, como se han recuperado la confianza, se han aplicado medidas que han impactado en la economía, como la estabilidad de los combustibles, la estabilidad de la inflación, y que se le está devolviendo una parte a los ahorristas, esto ha hecho de que se reduzca el tipo de cambio. Ahora, esto no quiere decir, Diego, que el tipo de cambio se encuentra en el punto de equilibrio. Eso tiene que ser definida por toda la política monetaria. Simplemente se está inyectando un poco de confianza. Tampoco tenemos la seguridad o la certeza de que nos vayan a faltar recursos de divisa para seguir importando los combustibles. No nos olvidemos que Bolivia sigue importando combustibles, no se han dejado de importar. Si bien se redujo la subvención, pero nosotros pagamos el combustible en boliviano, y para que el Estado pueda traer gasolina, diésel y todo lo que requiramos, tiene que pagarlos en dólares. Y sabemos que en las cuentas en Banco Central no tenemos los dólares suficientes, porque se importa alrededor de 3.000 millones de dólares según los datos de la gestión pasada, y esa cantidad no se tiene. Como le mencioné al comienzo de la entrevista, solamente recaudamos 450 millones de lo que fueron los créditos de la CAF, que de una u otra manera lo utilizan para poder ir pagando esta importación de combustible, y se van devolviendo a medida que entran divisas, ¿no? Ya sean por exportaciones, ya sean por las remesas del exterior o algún otro crédito que se pueda conseguir. Entonces, no tenemos todavía una estabilidad en todo el sistema financiero, porque se requieren mayor cantidad de divisas. Por eso es que el gobierno está buscando, ¿no?, negociar con el BID,
con el FMI mayor cantidad de recursos para que lleguen al Estado boliviano. Ahora necesitamos utilizar estos recursos en proyectos que sean eficientes, con impacto económico, social, que generen empleo. Caso contrario, vamos a seguir el mismo camino que tuvimos los 20 años atrás, ¿no? Entonces, no tenemos un equilibrio, el punto de equilibrio. Sí, por la confianza y por las medidas que se han adoptado, pero el día de mañana, si vuelve a faltar los combustibles, le aseguro que inmediatamente el tipo de cambio se vuelve a subir. Es muy volátil, ¿no? Ahora, Carlos, hasta el momento solo ha habido anuncios de créditos que el país va a recibir por parte de organismos multilaterales. Como usted apuntaba, solo cerca a 500 millones para liquidez que dio la CAF, pero de ahí todo lo demás debe pasar por la Asamblea. Ese es un terreno político que sabemos lo que le ocurrió al gobierno de Luis Arce y en su pelea con la Asamblea, su pelea interna, lo que puede llegar a ocurrir también ahora o no, pero esto todavía no se ha hecho, es decir, los dólares no han llegado hasta nuestro país. Sin embargo, este anuncio, este boom, diríamos, de créditos que se comprometen entregar a Bolivia, ¿esto es lo que ha ocasionado que el riesgo país descienda, por ejemplo, Carlos? Primero que nada ha sido el corte de la subvención, querido Diego. Los organismos internacionales nos evalúan a todas las economías en base a la política fiscal, política monetaria, cómo se encuentra la inflación, cuál ha sido el crecimiento y qué políticas no son adecuadas. Lamentablemente, cualquier política de subvención o el pago de cualquier tipo de bono asistencialista pone en riesgo al funcionamiento del Estado en sí. ¿Por qué? Porque son recursos que el Estado tiene que conseguir de algún lado y ya sabemos que las recaudaciones no son suficientes, además tienen una forma de distribución, los otros ingresos por hidrocarburos, minería, todos tienen su forma de distribución, hay normativa marco para cada uno de los sectores. Entonces, estos bonos asistencialistas, estamos hablando, por ejemplo, la renta dignidad que vive del 30% del IDH o el bono Juancito Pinto que es pagado por las utilidades de muchas de las empresas, pone en riesgo la estabilidad de estas entidades públicas y en riesgo de que el Estado boliviano tiene que recurrir al Banco Central para conseguir recursos y poder pagarlos. No estamos diciendo por si acaso de que no es correcto que se paguen, sino de la forma de dónde se financia. Obviamente que los sectores vulnerables tienen derecho a estos recursos y que se tiene que mantener y sostener los bonos. Sin embargo, hay que darle fuentes sostenibles de recursos. Y una de ellas, obviamente, ha sido, por ejemplo, la política de subvención, que en ningún momento estuvo de acuerdo ninguno de los organismos internacionales, porque eso nos ha provocado prácticamente 13 años consecutivos de déficit fiscal. Ha sido el mayor problema. La tendencia ha sido el déficit fiscal justamente de 1.000 millones de bolivianos hasta los 15.000 millones de bolivianos respecto solamente a esta política de subvención. Como esto ya fue cortado, ha hecho de que los organismos internacionales no hayan vuelto a reevaluar nuestros indicadores económicos, vean una reducción del déficit, vean que ya se cortó una política perversa, porque una subvención es muy perverso en una economía, afecta a las finanzas del Estado y se tienen peores repercusiones económicas con relación al beneficio. Fíjese usted que hoy en día tenemos un Estado quebrado, sin recursos, que tienen muchos problemas estructurales, no solamente es la subvención, hay que reducir ese aparato estatal muy pesado, cuesta, no es sencillo hacerlo para ningún gobernante, cualquiera que haya sido el gobernante le va a costar mucho, tiene que decidir qué va a hacer con esas empresas públicas, qué va a hacer con esos elefantes blancos que se han construido y obviamente a medida que vayan avanzando y vean políticas y normativas que respalde a instituciones de afuera, otros países amigos estén interesados en invertir en Bolivia, esto va a ir mejorando. Ha sido un puntapié inicial fundamental. Yo creo que la política más difícil era el tema de reducción de la subvención o eliminar la subvención. La segunda medida más difícil que va a tener el gobierno va a ser reducir ese aparato estatal. No es la aprobación de normativas nuevas, créditos o cambiar la ley de hidrocarburos, minerías, impuestos. Si bien es cierto, tienen que sufrir cambios porque ya el Estado y el gobierno es otra forma de funcionamiento, es más grande y hay que readecuarlo a la tecnología en la cual vivimos.
Eso va a caer por sí solo. Sin embargo, reducir el gasto público, el tamaño de lo que estamos acostumbrados, las fuentes de empleo o agencias de empleo prácticamente que se crearon en cada una de las empresas públicas, entidades descentralizadas o los mismos gobiernos autónomos, municipales, gobernaciones, es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano ya se acostumbró a eso, a vivir de eso, a tener un salario, pero ha sido una política perversa, porque reducir ese tamaño nos ha vuelto ineficiente. Hay muchas cosas que debería hacerlo el privado, que nos va a hacer más competitivos, que no nos va a generar inflación, pero lamentablemente la concepción del gobierno anterior era distinta a la que tenemos en la actualidad. Corregir todos esos errores toma su tiempo. Ya hay un puntapié inicial, por eso la reducción del riesgo país de más de 2.000 puntos a los 500 que nos encontramos en la actualidad, que es muy buena señal para los organismos internacionales para que Bolivia sea sujeto a crédito. Ahora, Carlos, no tenemos que faltar Carlos, con los pagos al servicio de la deuda, ¿no? ¿nos podría explicar, por favor, qué quiere decir esto del riesgo país? No, porque suena tan abstracto y tan alejado de la realidad de uno en la calle, pero ¿qué quiere decir así en facilito? El que baje de 2.000, que hemos llegado a 600, 500, ¿esto significa qué para Bolivia? Mire, para hacer una analogía correcta y el ciudadano de a pie lo encuentra, lo pueda familiarizar. Cuando uno va al banco y pide un crédito, cualquier banco comercial, lo primero que le dice, ¿usted tiene trabajo? Sí, tengo trabajo. ¿Usted tiene bienes? Sí, tengo bienes. Entonces, en la medida que uno demuestra que tiene ingreso, que tiene trabajo, evidentemente va a generar mayor confianza para este banco poder prestarte recursos. Lo mismo ocurre en el país. Los organismos internacionales le preguntan a Bolivia, ¿no? Usted no tiene déficit fiscal, es decir, no le debe recursos a su propia gente, no le debe a otros organismos. Vamos a decir, sí le debemos. Bueno, ¿usted tiene reservas con qué pagar? No, no tenemos reservas. Entonces, esto hace que nuestra calificación riesgo se vaya incrementando, porque nos van a hacer una serie de consultas midiendo en base a indicadores. Y una de ellas, pues ahora nos preguntaban, era ¿cuántas son las subvenciones que realiza el Estado boliviano? ¿Cuáles son los bonos que tiene que pagar de recursos del Estado boliviano? Esto hace de que provoque obviamente que nuestra calificación riesgo se incremente porque para el país es difícil conseguir dólares para pagar combustible, para el país tiene que recurrir a emisión monetaria o a la plata del Banco Central para pagar lo que viene a ser los bonos asistencialistas, para pagar la subvención, era en su momento, ¿no? Ahora, como eso ya se está tratando de corregir, nos reduce el riesgo, es decir, ya tenemos más ingresos, pero que se lo han cargado al ciudadano. Esto también no hay que olvidarlo, ¿no? Quien está llevando esa mochila de pagar la subvención que antes no se pagaba es el ciudadano, que siempre debíamos haberlo pagado, evidentemente, pero sacar de un estado de confort a una persona a una nueva realidad, evidentemente es lo que cuesta y lo que genera en muchas ocasiones desestabilización en las familias, el empleo y los recursos que dispone, ¿no? Entonces, eso es en sencillo, querido Diego, ¿no? De que en la medida que nosotros no cumplamos con los indicadores que nos exigen los organismos internacionales, nuestro riesgo va creciendo. Pero si vamos reduciendo esos indicadores, van siendo positivos, el riesgo va cayendo y van a venir los organismos internacionales a querer prestarnos más recursos porque están dándose cuenta que para Bolivia es mucho más sencillo hoy en día cubrir su gasto fiscal, cumplir con sus obligaciones y pagar los créditos, ¿no? Carlos, otro de los temas, usted decía, la manera de generar dólares es con créditos, lo que está ocurriendo ahora, o con las exportaciones, porque es la única manera, y el turismo, dicen otros, generador de divisas, de dólares frescos. Pero resulta que una última disposición habilita, por ejemplo, la importación con arancel cero para la soya, algo que llamó la atención, tomando en cuenta que Bolivia es un país productor de soya. ¿Esta última disposición no va en contrasentido de la misma producción nacional para buscar más bien exportar soya y generar dólares, Carlos? La consulta es muy buena, estimado Diego. Realmente ahorita no se tienen todos los elementos suficientes de saber cuál ha sido, si usted quiere, la justificación que ha tenido el gobierno para poder emitir esta normativa. Se supone que Bolivia produce más de 2,5 millones de toneladas de soya
y que solamente requerimos alrededor de 700 a 800 mil toneladas. Entonces tenemos un margen de más de 1,5 millones de toneladas para poder exportar. Ahora, ¿por qué se reducen los aranceles? Habría que consultar, ¿no? ¿Cuáles fueron los justificativos? Imagino, se me ocurre que hay ciertos sectores, obviamente, que no llega la soya muy rápidamente para producir sus derivados, como es el aceite, ¿no? Ejemplo, Villamonte. En Villamonte se construyó, por ejemplo, una planta para poder reclasificar justamente los aceites, para poder o vivir de la principal materia prima, la soya, pero en Villamonte no se produce soya, ¿no? Quizás van a tener que importar de otros lados para tener materia prima y evitarse esos costos, ¿no? Obviamente de importación. Es un ejemplo que se me ocurre. Pero, ¿cuál será la concepción de toda la política? En realidad, no encuentro yo tampoco una explicación. Como usted dice, puede ser que vaya en contrasentido, pero habría que escuchar, ¿no? Por parte del gobierno cuáles han sido los justificativos suficientes para poder emitir esta normativa, ¿no? Eh, Carlos, usted decía, se han ido tomando decisiones desde el gobierno nacional, faltan las estructurales, algo que también demandan desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, que dicen, hasta ahora no nos ha llegado nada trascendental, nada que busque siquiera tocar el tema de la ley de hidrocarburos, la ley de inversiones, la ley de minería, la ley general del trabajo, aunque sí han hablado, pero no hay nada en concreto. Parece que todo queda en los anuncios. ¿Esto qué puede ser? ¿Muestra de qué? ¿De que falta una visión? ¿Todavía se estaría terminando de trabajar algunas propuestas, algunos bocetos con algunos sectores? ¿Qué información tiene usted, Carlos? Mire, hasta donde yo he podido tener acceso a la información, por lo que he visto en el Ministerio de Economía, están tomando los recaudos suficientes para no tener que retroceder en alguna normativa, ¿no? Están tocando los puntos álgidos para poder cambiar, porque no es tan fácil cambiar una normativa en el tema de hidrocarburos, por ejemplo, de que tienen que cambiarse los incentivos, desde que tiene que dársele más poder de decisión a las empresas internacionales que quieran venir a invertir en una política energética al país. Caso contrario, no lo van a hacer. Entonces, nos vamos a preocupar con que vengan o con darle la libertad para que puedan invertir. Ese es el tema de fondo, ¿no? Entonces, están tratando ellos de armar una normativa que vaya en equilibrio y en concordancia con estas dos cosas para que después no vaya a hacer que tengan que retroceder o tengan que vetar esa normativa. Ahora, en el caso de los impuestos, creo que sí lo tienen avanzado. Ya el decreto 5503, 5516 nos han mostrado un pantallazo de lo que quieren hacer. Se viene, creo, también un proyecto de ley que ya están por enviar a la Asamblea para el cambio estructural de lo que viene a ser los impuestos, lo que viene a ser lo que está pendiente en mora, los perdonazos tributarios, que creo que ha sido un muy buen avance, porque de todas formas todo este engorroso proceso tributario que tenemos en nuestro país y esa presión que se tenía es muy complicada para el sector formal. Si dentro de nuestra concepción creemos que debemos formalizar la economía, entonces hay que facilitarle, ¿no? Porque si a un emprendedor le decimos para iniciar usted tiene que pagar 16% entre IVA e IT y luego al final un IUE de 25% y después los permisos para poder abrir todos sus negocios son complicados, entonces en ese sentido no vamos a poder avanzar nunca, ¿no? Es necesario hacer reformas tributarias para los nuevos emprendedores y perdonazos para los que ya tienen, obviamente, problemas en el tema tributario. El sector de los litios, por ejemplo, eso ya deberían haberlo trabajado mucho más rápido, quizá deben estar socializando, seguramente reuniéndose con todos los sectores y los departamentos que van inmiscuidos en este tema, porque siempre el ciudadano, el que es oriundo del lugar, quieren que los recursos se queden, pues, ¿no? En su región. Entonces, para poder llegar a estos puntos de equilibrio, tienen que hacer una socialización de todas las normativas. Están yendo a paso lento, es cierto, pero hay que esperar, digamos, ¿no? De a ver qué nos presentan en los próximos meses para poder realizar los cambios estructurales. Ahora, lo que pueden hacer de manera inmediata es reducir el tamaño del aparato estatal. Tenemos más de 99 entidades públicas descentralizadas que muchas hacen el mismo trabajo. Yo creo que ahorita deben estar analizando totalmente porque nos dijo el ministro que en marzo, si no me equivoco, van a presentar un nuevo presupuesto recortado. También hay que pensar en eliminar empresas públicas. Si usted
disminuye un 30% de entidades descentralizadas, se ahorra alrededor de 30.000 millones. Y otro 30% de las empresas públicas ahorra otros 15.000 a 20.000 millones. Con eso saldrás el déficit fiscal del año. Pero obviamente en números es facilito que cualquier ciudadano lo diga. Ahora otra cosa es hacer recortes respectivos dentro en cancha, ¿no? Y ahí nos imaginamos que el otro tema será ¿y dónde va a ir a trabajar toda esa gente, no? Será otro conflicto social que veremos cómo, si llega el momento, cómo se va a solucionar. Y seguro lo estaremos convocando para aquello, Carlos. Siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias, Diego. Y justamente haciendo hincapié en lo que usted dice, esa gente que ahora depende del sector público, nunca debía haberse dependido del sector público, debía ser un emprendedor empresario, que ya debería haber tenido un efecto multiplicador de sus inversiones. Porque si lo hacemos de manera privada, eso nos ha dicho la experiencia y la economía, vamos a tener buenos resultados. Entonces es el momento de hacer estos cambios y no tenerle miedo de que vamos a salir de un sector público cuando en el sector privado nos puede ir mejor. Muchas gracias por la consulta y un saludo. A usted las gracias, Carlos Schlink, ex viceministro del Tesoro y Crédito Público, a propósito del tema económico, ¿no?